Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. 4 de enero de 1943, Hong Kong, en el piso inferior de la sala de discursos, sentados en su propia sección, los representantes del Partido Nacionalista de Kine hablaban rápidamente al otro lado de la sala ante la asamblea de Akitsushiman, compuesta por miembros del escalón de más alto rango de sus fuerzas armadas. Alrededor del piso superior de la sala de discursos se ubicaron balcones donde representantes de otros países con presencia en Asia vieron al Partido Nacionalista exponer sus argumentos ante los Akitsushimans. Ambos grupos contaban con unos 25 miembros cada uno. El generalísimo Chiang Kai-shek representaba al KMT como su líder, mientras que el almirante Shimada Shigetaro representaba la jefatura militar de Akitsushima. Anthony Eden, secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Aliado, observaba desde su balcón cómo los nacionalistas chineses divagaban con los Akitsushiman. No entendía lo que decían, pero podía interpretar el lenguaje corporal defensivo del representante del KMT y adivinar que negaba una acusación de los Akitsushiman. Como parte del grupo de mediadores de Albish, se encontraba allí a instancias del gobierno de Su Majestad para garantizar una solución pacífica a esta conferencia. Junto a él, su intérprete trilingüe, Menwei, traducía. El KMT negó cualquier expedición militar o civil ocurrida en el estrecho de Taiwán el 25 de diciembre de 1942. Afirmaron que fueron los comunistas quienes lanzaron un ataque de falsa bandera contra Taiwán para incitar a los Akitsushimans a atacar al KMT. Instan al dominio a no caer en un engaño tan simple. Eden se volvió hacia el hombre que estaba a su lado, el vicealmirante Joseph Aubrey. ¿Le ha entregado las pruebas al KMT? Preguntó. Sí, respondió el vicealmirante. Revisamos el contenido de la maleta en el punto de intercambio. Como si hubiera sido una señal, el KMT sacó y abrió la maleta mencionada para obtener una carpeta clasificada. De la carpeta, el portavoz del KMT extrajo varias fotos de vigilancia aérea que mostraban claramente un barco pesquero cargado con lo que parecían ser imágenes aéreas chinas saliendo de un puerto. El portavoz del KMT dijo algo en chino, luego sacó más fotos de la carpeta y las mostró a la delegación de Akitsushiman y al público circundante. Estas fotos mostraban el barco pesquero navegando por un estrecho, mar abierto, y finalmente navegando cerca de la costa de Taiwán. Un miembro de Akitsushiman llegó a la sección del KMT y tomó las fotos con cuidado de las manos del portavoz del KMT, antes de regresar a la sección de Akitsushiman para inspeccionar las pruebas. Tras un rato, hubo gestos de asentimiento y las fotos fueron devueltas. Eden no necesitó que le tradujeran las palabras para entender la idea general, ya que fue el gobierno Albish el que tomó esas fotos cuando 4 de sus aviones de vigilancia aérea captaron al mismo barco pesquero navegando cientos de millas cargado de hombres armados. El KMT ha revelado que una fuente anónima les ha proporcionado pruebas de que el Partido Comunista de China navegó un gran barco pesquero cargado con un batallón de magos desde Beihai, a través del estrecho de Kiongzhou, hasta Taiwán. Menwei declaró. La revelación provocó una oleada de exclamaciones de asombro en la sala de conferencias. Los estadounidenses mostraban una auténtica perplejidad. Los annamitas, aún más. Los representantes de la OPA ya lo sabían, pero aún así fingieron incredulidad. Curiosamente, Eden observó que la delegación de los estados imperiales, en el balcón opuesto al de la fiesta Albish, tenía expresiones impasibles. Tal como sospechaba, también conocían la verdad tras el incidente de Port Said. Pero probablemente no esperaban que el KMT tuviera pruebas de su inocencia. Ahora, un obstáculo se ha interpuesto en su plan de invasión. Cuando el primer ministro Churbull le comunicó las intenciones del Estado Imperial con respecto a Qin, Eden comprendió de inmediato el desastre que sería si los planes del dominio Akitsushima y los estados imperiales prosperaban. Ninguna de las facciones de Qin podría resistir al ejército akitsushimano, con la ayuda de magos imperiales y cazas a reacción. Sería una masacre que permitiría a ambas naciones arrebatar territorio como si robaran dulces de la mano de un bebé. Si Akitsushima conquistaba Qin, esto aseguraría la hegemonía akitsushimana sobre Asia, compitiendo así con el dominio Albish sobre el continente. Si los Akitsushimanos veían al reino aliado como débil en el Pacífico, su mentalidad expansionista podría animarlos a buscar una guerra con el reino aliado para conquistar sus colonias en Asia. El reino aliado no estaba en condiciones de otra guerra en ese momento, tampoco después de resolver el conflicto en Barat.
Peor aún, nadie sabía qué concesiones habían hecho los Akitsushiman a los estados imperiales para que se unieran a la guerra. Por lo que sabía el reino aliado, los estados imperiales podían recibir la mitad de Qin. Por ello, era de suma importancia evitar a toda costa un conflicto entre Akitsushima y Qin. Eden observó a la mujer que lideraba el contingente de los estados imperiales, la canciller Tan Yabon de Gurechav. Conversaba animadamente con su embajador en el dominio de Akitsushima. Aunque este hablaba germano con fluidez, su balcón estaba demasiado lejos para que pudiera entender lo que decían. Sin embargo, supuso que estaba profundamente disgustada con la revelación de que los comunistas eran los responsables. Con esta acción, el reino aliado había desacreditado el casus belli del dominio de Akitsushima. Si el dominio invadía Qin después de esta conferencia, provocaría la condena internacional y el embargo comercial de los Estados Unidos y de toda la OTAN. Pero cuando Eden observó los rostros de la delegación de Akitsushiman, no vio ni ira ni irritación, sino más bien calma absoluta, por no decir presunción. Imposible. Acababan de declarar irrelevante su casus belli. ¿Cómo podían actuar así? En ese momento, la delegación de Akitsushiman sacó un orbe de computación de una caja y reprodujo la grabación que contenía, mostrando el ataque a Puerto Sai. La grabación mostraba a los magos quineses sorteando hechizos con una velocidad y precisión sin precedentes, algo imposible de lograr con orbes de un solo núcleo. La delegación pronunció entonces algunas frases en su idioma. Los Akitsushimans afirman que los magos quineses atacantes poseían orbes de doble núcleo. Esta evidencia circunstancial sugiere que los magos quineses son magos QCP, ya que comparten frontera terrestre con Vara del Norte, quienes poseían orbes de computación de doble núcleo. Menuei tradujo. ¿Qué? ¿Por qué los Akitsushiman corroboraban con el KMT? Casi todos aquí esperaban que negaran con vehemencia cualquier prueba de la inocencia del KMT, considerándola falsa. ¿Por qué Akitsushima se desharía de su propio casus belli? Del lado del KMT, exhalaron aliviados. Los militaristas de Akitsushiman dijeron entonces algunas cosas más, lo que provocó un cambio inmediato en el ánimo del KMT. En apenas unos segundos, su alivio se transformó en indignación total, y uno de los oficiales en la mesa del KMT tuvo que ser sujetado por sus compañeros para que no se lanzara contra los Akitsushiman. El KMT inmediatamente comenzó a gritarles a los tranquilos Akitsushiman. Eden no necesitaba saber las palabras para adivinar que muchas de sus palabras eran obscenidades. Eden apartó la mirada de la furiosa asamblea del KMT para observar a la delegación de los estados imperiales, solo para ver una expresión de frustración en el rostro de la canciller de Gurechav, con las cejas fruncidas por la exasperación y la mano agarrando con fuerza la barandilla de su balcón. ¿Qué dijeron los militaristas para disgustar incluso al diablo del Rin? ¿Qué dijeron? Preguntó Eden. Los Akitsushimans pidieron colaborar con el KMT para combatir y destruir a las fuerzas comunistas en Qin, dijo Menuei. Eden miró a su intérprete confundido. ¿No debería alegrarse entonces el KMT? ¿Por qué parecía que los Akis acababan de insultar a sus madres? Entonces, ¿por qué tanta furia? Preguntó el vicealmirante Aubrey a su lado. Y a cambio de la asistencia militar del dominio y el reconocimiento del KMT como único gobierno legítimo de Qin, la delegación de Akitsushiman solicitó como pago la propiedad de las provincias de Qin de Hainan, Guangdong y Liaoning. Eden arqueó las cejas, sorprendido. Era una oferta excesiva. Esos territorios no solo contenían ciudades prósperas y densamente pobladas, sino también tierras fértiles y recursos naturales. Además, el KMT no controlaba a Hainan y solo controlaba la mitad de Guangdong. Los Akis básicamente afirmaban que conquistarían esos territorios de los comunistas y los conservarían para sí. Además, las posiciones de esos territorios representaban una gran amenaza para la seguridad de Qin y Hong Kong si los Akitsushimans se volvían hostiles. Sin embargo, era una mejor alternativa para el KMT que resistir una invasión de los Akitsushimans, a la vez que luchaban contra el PCQ al oeste. Por terrible que fuera el acuerdo, al KMT le convenía aceptarlo. Si el KMT podía conquistar todo Qin con la ayuda de Akitsushima, 3 provincias eran una ganga. No es de extrañar que de Gurechav pareciera tan furiosa. Quería que el ejército akitsushimano exigiera más concesiones territoriales a los quinienses, tal vez algunos puertos o bases militares para los estados imperiales. Sin embargo, el ejército akitsushimano debía saber que sería prudente no sobrepasar sus límites y hacer la oferta demasiado poco atractiva.
Si bien este resultado fue una buena noticia para el KMT y fantástico para Akitsushima y los estados imperiales, que probablemente obtuvieron algunas concesiones de Akitsushima, fue terrible para el reino aliado. Incluso si el KMT accediera a ceder tan solo una provincia a Akitsushima, esto afectaría gravemente la percepción de fuerza del dominio como gran potencia en Asia y ampliaría su esfera de influencia hasta el punto de colisionar con la del reino aliado. Este era el resultado que Eden y el vicealmirante Aubrey debían evitar desde el principio. Al mismo tiempo, Eden se dio cuenta de que el reino aliado y la OAP habían sido engañados. Akitsushima nunca tuvo la intención de invadir el KMT. En cambio, habían utilizado la amenaza de una posible invasión como una espada de Damocles para llevar al KMT a la mesa de negociaciones y apropiarse de territorio sin enfrentarse a un embargo ni a la condena internacional. El diablo debió de participar en esta conspiración. Esto explicaba por qué había viajado a Akitsushima con tanta urgencia tras la noticia del ataque a Puerto Sai. Debió de ofrecer que su flota en las Indias Orientales navegara hacia el norte para presionar al reino aliado. Esto provocó que el reino aliado reaccionara exageradamente y donara más de 10 millones de libras en armas, suministros, orbes de computación y barcos al KMT. Incluso enviaron pruebas del engaño comunista al KMT, lo que solo sirvió para que Akitsushima culpara a los comunistas. Eden bajó la cabeza, derrotado, al comprender lo mucho que habían engañado a su gobierno. Los habían engañado. El primer día de la conferencia concluyó temprano para que el KMT pudiera considerar detenidamente la oferta de Akitsushima. Sin embargo, la razón extraoficial fue que la gente temía que las delegaciones del KMT y Akitsushiman se enfrentaran en ese preciso instante. De hecho, Chiang Kai-shek parecía a punto de desenvainar su sable y retar a duelo al almirante Shimada. En cuanto a mí, me enfurecía la avaricia de los militaristas de Akitsushiman. El KMT, o más concretamente Chiang Kai-shek, jamás aceptaría esa oferta. Los kinaneses la habrían visto como una señal de que el KMT solo luchaba por el poder, no por ellos. En comparación, el KMT era mucho menos popular que el PCQ debido a su corrupción rampante, su negativa a adoptar políticas populares como la reforma agraria y su trato preferencial a la clase alta. Aceptar este acuerdo sin más sería su sentencia de muerte. No de inmediato, pero tras conquistar todo Qin, sin duda se enfrentarían a la inestabilidad política y a la probable disolución del partido. En lugar de pedir la tierra directamente, habría sido más aceptable para el KMT si Akitsushima hubiera pedido derechos gratuitos para que las corporaciones extraigan recursos en ciertas provincias, lo que ayudaría a aliviar la escasez material del dominio y probaría el poder político de Akitsushima, permitiendo al mismo tiempo que el KMT conserve su orgullo y el poco apoyo que le queda del pueblo. Sin embargo, no era una situación desesperada. La conferencia aún tenía un segundo día. Esto le daría tiempo al KMT para proponer una contraoferta más razonable. O al menos eso esperaba. Dado lo indignado que parecía el KMT, no me sorprendería que rechazaran todas las negociaciones mañana. Después de todo, la inocencia del KMT en el ataque de Puerto Sai había quedado demostrada. Técnicamente, ya no tenían que negociar con Akitsushima. Sin embargo, me preocupaba que si el KMT rechazaba la oferta rotundamente, heriría el orgullo de los militaristas, algunos de los cuales podrían escindirse en una misión clandestina y atacar a Qin de todos modos. Con suerte, el generalísimo Chiang Kai-shek entraría en razón y redactaría una contraoferta que ambas partes aceptarían. Yo también debo hablar con los militaristas de Akitsushiman. Si iban a atacar los territorios controlados por los comunistas con el KMT, quería que evitaran a toda costa cometer crímenes de guerra. Si el KMT veía que el ejército de Akitsushiman era cruel con sus propios compatriotas, la cooperación estaba descartada. Retiraría inmediatamente el apoyo a Akitsushima si cometieran los mismos actos de brutalidad que Japón cometió en la Segunda Guerra Mundial, como saqueos masivos, violaciones e incluso asesinatos de bebés. Para evitar tales atrocidades, necesitaba que la guerra contara con observadores internacionales que garantizaran que todos los beligerantes respetaban las reglas de la guerra. En la suite del último piso de un hotel caro se oían gritos agresivos. Esos arrogantes Akis. Chiang Kai-shek, furioso, blandió su sable. ¿Quiénes se creen que son? Sus oficiales retrocedieron atemorizados. Muchos sudaban nerviosamente al verlo tan furioso, a pesar de que ellos mismos se habían enfurecido por la descabellada oferta de Lucky. Les aterraba que, cegados por la furia, los atacara.
Generalísimo, le instó a mantener la calma. Aún tenemos tiempo para negociar, dijo Wang Jingwei. A pesar de haber sido rivales políticos en el pasado, Qian no podía ignorar las palabras de Wang. Tras el incidente de Port Said, el KMT nombró a Wang Jingwei vicepresidente, responsable únicamente ante Qian. Este nombramiento no se hizo por voluntad de Qian, sino del KMT. Consideraron positiva la diligente actitud de Wang en la búsqueda de una solución pacífica a esta debacle. Debido a la precaria situación, Wang había logrado gran cantidad de apoyos dentro del KMT, mientras que Qian había perdido apoyos debido a su férrea postura anti Akitsuziman. Personalmente, Qian consideraba que las opiniones de Wang a favor de Akitsuziman eran casi una traición. Se preguntaba si Wang se uniría a los Akis en caso de que se produjera una invasión. Negociar. No hay nada que negociar. Se ha demostrado nuestra inocencia. Los propios Akis añadieron las pruebas. Gritó Qian. Si ofendemos a los Akitsuziman, podrían atacarnos de todas formas. Necesitamos llegar a un acuerdo que evite esa posibilidad. Wang Jingwei le sirvió una copa de champán de las numerosas botellas de licor caro que había en la suite, cortesía del hotel, y se la ofreció. Qian aceptó a regañadientes la bebida que le ofrecían y la bebió de 3 tragos. El alcohol le ardía en la garganta y apaciguó un poco su ira. Aún así, seguía furioso. Esta vez, tomó una botella de coñac, la vertió en la misma taza y bebió la bebida de un trago. ¿Qué propones entonces? Qian se sentó, respirando profundamente. A cambio de la ayuda de Akitsushima en la lucha contra los comunistas, podemos otorgarles derechos especiales de minería, extracción petrolera, agricultura, explotación forestal y pesca en las 3 provincias que deseaban. Si eso no les basta, podríamos considerar venderles una cantidad considerable de tierra a bajo precio, que sería de su propiedad privada, pero bajo la ley y administración chinas. En el peor de los casos, podríamos cederles 1 o 2 provincias en arrendamiento a largo plazo. Quizás por varias décadas. Denegado, dijo Qian. Prefiero luchar yo mismo contra los comunistas antes que permitir que los Akis se aprovechen de los recursos naturales de nuestro país y lo perviertan con su explotación. Qin es para los quinienses, y solo para ellos. No caeremos en el imperialismo extranjero. No temo una invasión Aki como tú, Wang. Estudié en su academia militar en el extranjero e incluso serví 2 años en el ejército imperial Akitsuziman. Su debilidad reside en su falta de tácticas y estrategias. Creen que su valentía puede superar el poder de las balas y la artillería. Con la preparación adecuada, podemos resistir una invasión Akis, sobre todo si podemos impedirles cualquier desembarco anfibio. Estás hablando solo del liderazgo militar de Akitsuziman. No olvides que los estados imperiales trabajan en conjunto con ellos. Pueden enviar asesores militares para compensar la debilidad de Akitsushima en la gran estrategia. Piensa en lo que sucedería si trajeran el puño del imperio. Nuestros ejércitos serían masacrados masivamente, postuló Wang. Continuó. Estar ocupados por los Akitsushimans y los imperiales en el este sería un desastre para nuestro frente occidental. Además, ¿qué pasaría si cooperan con el QCP para aplastarnos a todos? Imposible. Qian negó con la cabeza. Degurechav jamás toleraría trabajar con comunistas. Es una aliada poderosa y valiosa de los Akis. No se arriesgarían a desagradarla. Sin embargo, los anamitas socialistas luchan con armas de OCEF. El socialismo no está tan lejos del comunismo. Generalísimo, no existe un enemigo permanente en política. Solo personas cuyos intereses no coinciden con los suyos. Quien dice que los estados imperiales no recibirán territorio quinanese como recompensa por ayudar a los Akitsushimans en una invasión de Qin junto con los comunistas? Tal tentación podría fácilmente vencer la aversión de Degurechav al comunismo. ¿De verdad estaría dispuesto a apostar el futuro y la independencia de Qin por la integridad y la honestidad de un político? Preguntó Wang Jingwei. Basta. No quiero oír más pesimismo sobre el futuro del KMT. Las demás potencias occidentales, como los Estados Unidos, la República Francesa y el Reino Aliado, apoyarán nuestra defensa. Les conviene evitar el auge de la hegemonía de Akitsushiman en Asia y la expansión de la influencia de los estados imperiales. El propio Reino Aliado nos ha proporcionado 4 destructores y una montaña de material bélico. Prevaleceremos. Qian descartó el argumento de Wang con un gesto. Me pregunto si esas armas y orbes que nos dieron los Albish acabarán en las manos adecuadas, comentó Wang, criticando la alta tasa de corrupción de su ejército. Era demasiado común que sus armas acabaran en el mercado negro. Ya dije basta, dijo Qian.
Además, generalísimo, estamos aceptando una cantidad considerable de ayuda de potencias extranjeras. Y si Akitsushima invade, estaremos en deuda con la clemencia de las potencias extranjeras para que nos saquen del apuro. ¿Cree que eso mantiene la independencia de Qin? ¿Concuerda con la visión de Sam Yat-sen para el Partido Nacional? ¿Es realmente mejor que lo que propuse?, preguntó Wang, con una voz aún irritantemente tranquila. Ya basta. Qian se puso de pie. Comprendió lo que Wang hacía. Wang lo recriminó por su supuesta hipocresía frente a sus oficiales y lo hizo perder la compostura, lo que solo debilitaría aún más su influencia. Salgan todos. Qian señaló la puerta, y todos empezaron a salir de su suite privada. Wang fue el último en irse, lanzándole una mirada cómplice antes de salir. Qian se sentó, exhausto, antes de servirse otro trago de vino. Bebió de un trago antes de posar la copa, casi golpeándola con amargura. Se sentó en su lujoso sofá para contemplar en silencio hasta que fue a su dormitorio a retirarse. Después de cepillarse los dientes, Qian sintió una ligera inquietud en el pecho. Los acontecimientos de hoy debieron haberlo alterado más de lo que pensaba. Reflexionó sobre sus pensamientos mientras realizaba su rutina nocturna. Descansando en su suave cama, Qian intentó sacudirse la ligera molestia debajo del esternón antes de quedarse dormido. 5 de enero de 1943, como la conferencia se celebraría a la 1 de la tarde, dormí hasta tarde. Cuando me levanté de la cama, ya eran las 9. Reprimiendo un bostezo, caminé penosamente hasta el baño para cepillarme los dientes y refrescarme. Ayer pasé hasta la medianoche discutiendo con los militaristas para que aceptaran una contraoferta y añadieran condiciones que aliviaran la paranoia del KMT y fomentaran la confianza mutua entre ambas partes. Incluso tuve que llamar directamente al emperador para que esos militaristas intransigentes finalmente accedieran. Las condiciones que presenté eran simples, aunque no obvias para cualquier participante en la guerra. Pero como se trataba del ejército imperial Akitsushiman, que reflejaba el ejército imperial japonés, no iba a correr ningún riesgo. En primer lugar, debían adherirse a las leyes de la guerra. Esto incluía no cometer ningún delito contra civiles, soldados rendidos ni prisioneros de guerra. Además, el castigo para quienes infringieran las leyes debía ejecutarse estrictamente, sin excepciones. No iba a permitir que se repitiera lo de Nanjing, ni siquiera la matanza de 100 hombres en este mundo. En segundo lugar, cuando Akitsushima se une a la guerra contra los comunistas de Qin, el ejército akitsushimano debe permitir que observadores internacionales de países neutrales supervisen los combates y garanticen que todos los beligerantes cumplan las convenciones internacionales de guerra. Estos observadores informarían de todas las ofensas cometidas por cualquier beligerante y las presentarían ante el Tribunal Internacional de Guerra. En tercer lugar, permitir que los países neutrales brinden ayuda humanitaria posbélica a los afectados. El propio Akitsushima podría participar si quisiera mejorar su imagen internacional como nación civilizada. Por último, si el KMT cede tierras a los Akitsushiman, los ciudadanos que viven en ellas no deben ser maltratados ni discriminados, y deben tener acceso a los mismos derechos e instalaciones que los ciudadanos Akitsushiman. Esto incluye brindar educación a los niños Akitsushiman. Tratar a quienes no son Akitsushiman como ciudadanos de segunda clase sin duda generará resentimiento, que podría eventualmente derivar en protestas y una revolución. Los militaristas solo aceptaron mis condiciones a regañadientes después de que les expliqué que estas mitigarían la animosidad china hacia Akitsushima y facilitarían la cooperación, permitiendo una administración más estable de cualquier territorio cedido. Después de mi rutina matutina, me vestí y salí de la suite del hotel. Tomé el ascensor para bajar al comedor y desayunar gratis. Ojalá aún quedara comida. Si no, podría salir a la calle a comer en un puesto local. Ojalá nadie me reconociera. Sería un shock ver al canciller de los Estados Imperiales comer en un puesto de comida de Hong Kong. Al llegar al comedor del hotel, vi que estaba mucho más lleno de lo que pensaba. ¿Por qué tanta gente desayunaba a las 9:30? Había una fiesta de la que no me había enterado, lo que provocó que todos se levantaran tarde. Entonces noté que ninguno comía nada. Más bien, conversaban animadamente. Localicé a mi embajador en Akitsushima, Christophe Abeg, y me acerqué a él. Señor Abeg, ¿qué hace todo el mundo aquí? ¿De qué habla la gente?, pregunté. El embajador se giró sorprendido al oír mi voz. Canciller. ¿No lo ha oído? Es terrible. Su voz sonaba angustiada. ¿Qué pasó? Me acabo de despertar hace poco.
¿Acaso el KMT declaró públicamente su rechazo a la oferta antes de tiempo y se negó a asistir al segundo día de la conferencia? Pero entonces el señor Abe no parecería tan angustiado. El segundo día de la conferencia se ha pospuesto. El generalísimo Chiang Kai-shek ha fallecido. 5 de enero de 1943, Hong Kong, algo decía del BND. Mi primera reacción fue correr a mi habitación y llamar a Elia, exigiéndole saber si la muerte de Chiang Kai-shek era nuestra culpa. Afortunadamente, Elia me confirmó que el BND no tenía actividades en Asia por el momento. Solo después de saber que no éramos responsables de la muerte de otro líder mundial, me tranquilicé y me permití reflexionar sobre este impactante acontecimiento. A pesar de sus defectos, Chiang Kai-shek fue el pegamento que mantuvo unido al KMT. Con su muerte, solo había dos posibilidades para el KMT: elegir un nuevo líder en tiempo récord o disolverse en facciones de caudillos en cuestión de semanas. Si esto último ocurriera, toda esta conferencia habría sido en vano. Incluso si lograran elegir un nuevo líder a tiempo, este necesitaría suficiente legitimidad y respaldo para evitar la fractura del KMT, todo ello mientras lograba atravesar el segundo día de la conferencia y asegurar un acuerdo aceptable con los Akitsushimans. Pero antes de que el KMT pudiera llegar a eso, era necesario realizar una investigación para determinar la causa de la muerte de Chiang Kai-shek y si hubo algún acto ilícito, algo que yo sospechaba firmemente. Cuando lo vi ayer, parecía completamente sano. El Chiang Kai-shek de mi mundo murió a la edad de 87 años en 1975. Dudaba mucho que hubiera muerto de causas naturales a los 55, a menos que, de alguna manera, hubiera nacido con una cardiopatía congénita. Además, su muerte fue simplemente demasiado conveniente para demasiadas partes. Al investigar un crimen, siempre se debe considerar el motivo, el porqué. Para los comunistas, su muerte provocaría la inestabilidad del KMT y una posible fractura, lo que les permitiría dividir y conquistar todo Kim. Para los Akitsushiman, la muerte de Chiang les brindaría la oportunidad de influir en la elección de un nuevo líder del KMT, quien, con suerte, tendría una actitud más amigable hacia ellos y, por lo tanto, estaría más dispuesto a ceder territorio. Para el partido KMT, muchos codiciaban el puesto de Chiang Kai-shek y creían tener la valentía para liderarlo. Por supuesto, su muerte también fue técnicamente beneficiosa para los estados imperiales, ya que las vehementes opiniones anti-extranjeras de Chiang Kai-shek hacían improbable que presentara una contraoferta a la Akitsushiman y finalizara la conferencia pacíficamente. Pero como sabía que los estados imperiales no tenían nada que ver con la muerte de Chiang Kai-shek, tenía que ser una de las tres facciones mencionadas. La muerte de Chiang no beneficiaría a los países de la OTAN y a los Estados Unidos. Era muy derechista, y era dudoso que llegara a un acuerdo con Akitsushima. Lo que la OTAN y los Estados Unidos temían no se cumpliría con Chiang Kai-shek al frente del KMT. Por lo tanto, podía descartarlos como responsables de la muerte de Chiang Kai-shek a menos que los hechos demostraran lo contrario. Los albinos tenían un interés especial en mantenerlo con vida. No solo sería menos probable que Chiang llegara a un acuerdo con Akitsushima y aumentara la influencia del dominio en Asia, sino que Hong Kong también era territorio albino. Permitir que un líder mundial muriera por causas desconocidas en su propio territorio era una vergüenza de magnitud inconcebible para los albinos. Incluso si pudieran concluir rápidamente la investigación e identificar al culpable, el daño a su reputación ya estaba hecho. La noticia se extendería por todo el mundo, desacreditando así la fiabilidad de los albinos. Regresé al comedor, donde la multitud todavía estaba discutiendo entre sí. ¿Nos han dado alguna otra información?, le pregunté al señor Abeck. No, canciller. Nos informaron hace solo una hora que el generalísimo falleció sin signos de lucha en su suite. Su cuerpo ha sido trasladado a la morgue para la autopsia. Vi con el rabillo del ojo como soldados con uniformes albinos entraban a proteger las entradas del hotel. Los albinos debían estar tomando precauciones, por si Chiang Kai-shek era solo la primera de muchas víctimas. Era un temor razonable, ya que todos los delegados que asistieron a la conferencia se alojaron en el mismo hotel donde murió Chiang Kai-shek. Durante las 2 horas siguientes, no se permitió a nadie salir del hotel. Incluso los magos vigilaban el cielo para asegurarse de que nadie saliera volando. Los albinos comprendieron claramente la respuesta que requería un evento de esta magnitud. Aunque nadie salió del hotel, muchos regresaron al establecimiento, escoltados por guardias. Parecían ser empleados del hotel.
Ellos también se unieron a nosotros en el enorme comedor, lo que elevó el número de personas en la sala a unas 300. Finalmente, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Aliado, Anthony Eden, se dirigió al comedor para darnos un anuncio. Damas y caballeros, lamento profundamente tener que anunciar que el generalísimo Chiang Kai-shek del KMT ha sido declarado fallecido. Se desconoce la causa de su muerte, ya que el forense aún la está determinando. Sin embargo, existen fuertes motivos para sospechar que fue asesinado, debido a la rapidez y el momento de su fallecimiento. El anuncio arrasó a la multitud como una marea, provocando exclamaciones de asombro e incredulidad. Incluso una mujer se desmayó y tuvo que ser llevada a una silla. También tenemos motivos para creer que el autor del delito estuvo ayer en el hotel para perpetrar el asesinato. Por lo tanto, hemos reunido a todas las personas que estuvieron en este hotel en las últimas 24 horas. Por la seguridad de la investigación y por su propia seguridad, les pido a todos que regresen a sus habitaciones por el momento. Este hotel se encuentra, a partir de ahora, bajo la ley marcial. Anunció el señor Eden. La vigilancia y la seguridad serán extremadamente estrictas. Habrá magos apostados fuera del hotel. Soldados albinos montarán guardia frente a sus habitaciones y suites. En lugar de ir al comedor a comer, simplemente deslicen un papel con lo que desean comer y la comida les será servida puntualmente en su habitación. Si desean salir de su habitación, deberán ser escoltados por un soldado. Si desean ir a otra habitación a hablar con alguien, deberán estar presentes soldados. Esto aplica a grupos de personas. Cada media hora, les pediremos que nos acompañen a habitaciones seguras para una de las 3 rondas de interrogatorio. Por favor, hagan todo lo posible por cumplir, declaró el señor Eden. Al menos los Albish reconocían su error y asumían la responsabilidad de la investigación. Con suerte, podrían encontrar al culpable y llevarlo ante la justicia. Anthony Eden se rascó la cabeza. Su emoción era una extraña mezcla de impaciencia, frustración, ira y miedo. Era un desastre. Un líder importante había muerto, probablemente asesinado, en pleno Hong Kong, un territorio Albish. Peor aún, el hotel en sí era propiedad del Estado, lo que los hacía parecer doblemente incompetentes. Las implicaciones políticas de este incidente también fueron descomunales. El KMT probablemente se dividiría en estados caudillos o elegiría un nuevo líder. El primero podría amenazar la seguridad de Hong Kong si un caudillo belicoso ocupara territorio cercano a la ciudad. El segundo caso era impredecible. Preferiblemente, el reino aliado deseaba un líder derechista, conservador y de línea dura con una férrea postura anti-Akitsushima. Pero en el peor de los casos, el KMT podría elegir a alguien afín a Akitsushima. Si la fuerza dominante en Asia sería Akitsushima o el reino aliado era un misterio incierto. Por desgracia, el daño ya estaba hecho. Chiang Kai-shek ya había fallecido. Le dijeron que el informe forense tardaría más de una semana y que era necesario analizar la sangre del generalísimo para determinar con certeza la causa de la muerte. Se había puesto en contacto con el primer ministro para saber qué hacer mientras tanto. El hombre había reaccionado de forma muy similar a la del propio Eden ante las implicaciones de este asesinato. La mejor manera para el reino aliado de salvar su reputación y salvar las apariencias era realizar una investigación exhaustiva y hacer que el perpetrador compareciera ante la justicia, sin importar quién fuera. Eden ya había recurrido a los servicios de varios militares, policías y detectives privados para este caso. Cada una de las 200 personas en el comedor del hotel fue tratada como sospechosa, sin importar su posición social o afiliación. La mayoría eran empleados, y el resto, las diversas delegaciones que llegaron a Hong Kong para la conferencia. Unos pocos eran viajeros independientes. Como desconocían cómo fue asesinado el generalísimo, lo mejor que podían hacer era tomar testimonios. Cada persona sería sometida a 3 entrevistas de 30 minutos, una con un detective militar, otra con un detective policial y la última con un detective civil. Cada detective formularía una serie de preguntas predefinidas, pero también incluiría sus propias preguntas. Luego, se evaluarían las respuestas de cada sospechoso para comprobar si coincidían y se compararían con los testimonios de otros sospechosos para determinar si tenían una coartada creíble. Eden contaba con unos 15 detectives en ese momento, divididos equitativamente entre detectives militares, policiales y privados. Si las entrevistas se realizaban de forma óptima, y cada detective entrevistaba a unos 16 sospechosos al día, deberían haber terminado de recopilar los testimonios de todos en menos de una semana. El señor
Eden se acercó personalmente a mí para hablar. Señora canciller, como usted es jefa de gobierno y su delegación se encuentra aquí con inmunidad diplomática, no tengo autoridad para detener a ninguno de ustedes. Por lo tanto, le solicito muy amablemente que coopere con nosotros y nos permita realizar nuestra investigación. Esto implicará interrogar al personal de su delegación y posiblemente registrar sus pertenencias. Con su permiso, llevaré a cabo estas tareas de la manera más discreta posible. Permiso concedido, señor. Eden, respondí. Daría una mejor imagen a los estados imperiales si cooperáramos en la investigación. Supongo que también pedirá permiso a las demás delegaciones, ¿no? Por supuesto, canciller. Estoy seguro de que su respuesta será la misma, considerando que todos aquí queremos llegar al fondo de esto. Ahora bien, estos dos caballeros lo acompañarán de regreso a su suite una vez que haya notificado a su grupo. Tras ordenar a mi delegación que cumpliera con la investigación de Albish, dos guardias de Albish, muy nerviosos, me escoltaron de vuelta a mi suite en el piso 12. Llamé de inmediato a Visa para informarle de la situación y que estaba ileso y bajo protección. Eso calmó sus preocupaciones. También le dije que mi regreso probablemente se retrasaría un par de semanas. Después de eso, hablamos sobre todo de cosas triviales, como cómo se comparaba la comida de Akitsushima con la de Visa y cómo podía mejorar. Sin embargo, su café seguía siendo muy superior. Al final de la llamada, Visa mencionó de pasada que Elia la había ayudado a comprar algunas cosas. Al día siguiente, los guardias que estaban afuera de mi puerta me pidieron que fuera a una habitación en la planta baja. Me escoltaron hasta la habitación, donde me esperaba un detective hongkonés. Ambos nos sentamos y el detective me miró fijamente. Es un honor conocerla, señora canciller. Soy Lau Aoran, detective privado. Me dijeron que habla Albish con fluidez, ¿verdad? Su Albish apenas tenía acento. El detective me ofreció la mano y se la estreché. Sí, respondí. Le informaré que sus palabras están siendo grabadas y que hay gente escuchándonos en esta sala. No recibirá ningún trato preferencial por su cargo. Notificó el detective Lau. Impresionado por el detective, la mitad del ejército Albish estaría a punto de ensuciarse los pantalones al verme. Primera pregunta, canciller. ¿Qué hacía entre las 7 de la tarde del día 5 y las 7 de la mañana del día 6? Cené en el comedor y luego fui a conversar con la delegación de Akitsushiman sobre el tema de la conferencia. A medianoche, regresé a mi suite y me dormí a la 1 de la mañana. Me desperté a las 9. Respondí sucintamente. Hay que reconocerle al detective que tuvo la decencia de no preguntarme los detalles de mi conversación con los Akitsushiman. ¿Notaste algo inusual que ocurriera durante ese tiempo? Preguntó de nuevo. No noté nada inusual en absoluto. Además de la delegación de Akitsushiman, ¿habló con otros grupos o empleados del hotel durante el período mencionado? No, no lo hice. El detective garabateó palabras en su blog de notas antes de volver a preguntar. ¿Vio usted alguna vez al generalísimo Chiang Kai-shek, vivo o muerto? La última vez que lo vi fue en la conferencia. Mi tono se mantuvo constante durante todo el interrogatorio. Canciller, su suite está en el mismo piso que la del generalísimo. ¿Vio a alguien merodeando por la planta durante el tiempo que le especifiqué? Preguntó Lau. No, no vi a nadie parecido. En este tipo de situación, lo mejor es responder con hechos, sin adornos ni detalles innecesarios, que solo te harían parecer más sospechoso. Me hizo algunas preguntas más durante la siguiente media hora, como mi impresión sobre la salud del generalísimo la última vez que lo vi, mi impresión de la situación y quién sospechaba que era el responsable. Simplemente dije que era político, no detective. Esas son todas las preguntas. Gracias por su tiempo, canciller. Puede retirarse, dijo el detective, señalando la salida, donde los guardias de afuera me abrieron la puerta antes de que me levantara. La segunda ronda de preguntas del segundo día fue básicamente la misma, pero la última pregunta fue: ¿tenías tu orbe de cálculo contigo durante este tiempo? A lo que respondí afirmativamente. Durante la tercera ronda de interrogatorio del tercer día, la última pregunta del detective militar hizo sonar algunas alarmas en mi cabeza. ¿Puede describirme las capacidades de su orbe de computación, canciller? Preguntó el detective militar, el sargento Ian Thornburn. No tengo la libertad de revelar los parámetros del equipo militar de los estados imperiales, sargento. Mi tono se endureció. Debía haber esperado que el pérfido Albish intentara sacarme información clasificada. Si los Albish descubrieran el sigilo y la discreción del tipo 99, los estados imperiales perderíamos nuestra ventaja de sigilo.
Es imperativo que sepamos qué puede hacer ese orbe, canciller. De todos los que no son guardaespaldas en el hotel, usted es el único mago. Eso también le otorga la mayor capacidad y autonomía para decir, haz daño a otro. Me acusa de asesinar al generalísimo Chiang Kai-shek, sargento. Qué descarado e hipócrita, precisamente el Albish, acusarme de asesinar a un jefe de gobierno. Al fin y al cabo, ¿no es público que agentes de inteligencia del Albish asesinaron a Jugashvili? Mi mirada se volvió fría, mientras mi voz pasaba lentamente de la de un político a la de un sargento de instrucción. Ni siquiera había mencionado ese intento de asesinato, ya que fue perpetrado oficialmente por la República Française. Continué. Esa es una acusación bastante grave, sargento. El sargento pareció horrorizado al darse cuenta de su insensatez. Claro que no lo acuso de nada, canciller. Además, añadí. Si hubiera usado mi orbe de computación en algún momento, los escáneres mágicos de esta ciudad lo habrían detectado. Y como no lo usé en ningún momento, podrías ver en tus registros que no se detectó ninguna señal mágica mía durante el tiempo que especificaste, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Eso no era necesariamente cierto. Con el modo de lanzamiento silencioso del tipo 99, podía lanzar hechizos débiles que eran indetectables para los escáneres mágicos de largo alcance. Habría que ponerme un escáner mágico justo en la piel para notar que estaba usando magia sutilmente. Sin embargo, los Albish no lo sabían, y eso me benefició. Por supuesto, canciller, dijo el sargento, completamente reprendido. Le pido disculpas por mi falta de reflexión. Dudaba que se disculpara conmigo. Probablemente sus superiores lo presionaron para sacarme toda la información confidencial posible. En todo caso, solo se disculpó con sus superiores. Disculpas aceptadas. Crucé los brazos y lo miré con una mirada gélida. ¿Puedo irme ya?, pregunté, con un tono que le indicaba que no le pedía permiso. Por supuesto, señor canciller. Fue él mismo a abrirme la puerta. De no ser por la investigación de Chiang Kai-shek, habría armado un alboroto y exigido que el señor Eden viniera a responderme. Sin embargo, dado que se trataba de una situación delicada y que representaba a mi país, me convenía actuar con más decoro. 15 de enero de 1943, Hong Kong, Anthony Eden estaba sentado en su escritorio en la oficina que le había requisado al gerente del hotel. El interrogatorio masivo no había arrojado nada claramente incriminatorio. Sin conocer la causa de la muerte de Chiang Kai-shek, no tenían nada específico a lo que aludir. Su detective militar ni siquiera había podido sonsacar algunos secretos del orbe del diablo. Sin embargo, con la llegada del informe forense, la situación ha cambiado. Se confirmó que la causa de la muerte de Chiang Kai-shek fue un paro cardíaco mientras dormía. El forense también tomó muestras de sangre y las analizó manualmente. Los resultados mostraron altos niveles de arsénico y alcohol en el organismo del generalísimo. Sin embargo, no se tenía constancia de que la intoxicación aguda por arsénico causara ataques cardíacos. El forense sugirió que el generalísimo ya corría riesgo de sufrir un infarto de miocardio debido a su edad, estrés y hábitos de vida poco saludables. La intoxicación por arsénico simplemente le había llevado al límite. El forense incluso comentó que morir de un ataque cardíaco había sido un resultado indoloro para él, ya que si no hubiera muerto a causa de ello, se habría consumido en agonía durante los siguientes días por un envenenamiento agudo con arsénico. Así, se dictaminó que Chiang Kai-shek había muerto a causa de un asesinato, ya que no estaba claro si habría fallecido de un infarto sin el envenenamiento por arsénico. Además, se confirmó que alguien, efectivamente, intentó asesinarlo. Inmediatamente después de recibir el informe, Eden ordenó a sus hombres confiscar de inmediato todas las botellas de alcohol de la suite del generalísimo para analizarlas. Cuando llegaron los resultados, se reveló que solo una botella de champán de toda la suite había sido contaminada con arsénico. Esto significaba que el asesino probablemente fue la última persona que manipuló la botella antes de Chiang Kai-shek. Afortunadamente para él, de los diversos testimonios que han obtenido de miembros del KMT, muchos de ellos habían mencionado a Wang Jingwei ofreciendo una copa de champán a Chiang Kai-shek la última vez que el generalísimo fue visto con vida. El hecho de que la conferencia se hubiera pospuesto por el asesinato de Chiang Kai-shek no impidió que ambas partes pudieran debatir el acuerdo propuesto por Akitsushima. Por eso, mi delegación se sentó entre los otros dos grupos mientras discutían los términos del acuerdo en la sala común más grande del hotel. Casi 20 soldados estaban apostados en la sala para brindar seguridad.
Junto con los guardaespaldas magos de ambas delegaciones, sumaban un total de 34 guardias. Tras la muerte de Chiang Kai-shek, el vicepresidente Wang Jingwei se convirtió en el líder provisional del KMT hasta que se celebrarán elecciones formales. Si no recuerdo mal, este mismo hombre, en mi mundo, había sido tristemente célebre en China por ser pro-japonés y liderar un gobierno títere para Japón, mientras denunciaba al KMT liderado por Chiang Kai-shek. Como miembro veterano del KMT, quien documentó el testamento de Sun Yat-sen y antiguo favorito para liderarlo antes de ser usurpado por Chiang Kai-shek, Wang Jingwei debería contar con cierto apoyo dentro del partido, lo que al menos significaba que el KMT no se fragmentaría de inmediato y conservaría la mayor parte de su poder, incluso si algunos caudillos militares se separaban del partido. Sus opiniones pro Akitsuziman también explicaron por qué le había ofrecido a Akitsushima una contraoferta, incluso si era una cantidad baja para reducir sus expectativas. Sus condiciones son ridículas. Permitir que nuestras corporaciones en Guangdong y Liaoning extraigan recursos, pero solo puedan contratar a empleados chinos nativos. Nuestras corporaciones ya van a pagar impuestos al gobierno chino, gritó un representante de Akitsuziman. ¿No están sus empresas taiwanesas contratando ya principalmente a chinos?, preguntó un representante del KMT. Son de nacionalidad akitsushimana y pagan impuestos al dominio. La antigua dinastía Jin ha renunciado a sus derechos sobre Taiwán. Por ello, esperamos que el KMT también renuncie a todos sus derechos sobre la isla. Esto provocó una ola de furiosos desacuerdos en el KMT, que solo se calmaron cuando Wang Jingwei pidió orden. Solo lo consideraremos una concesión si sus empresas en Guangdong y Liaoning aceptan contratar únicamente a empleados chinos. Ya hemos acordado arrendar a Hainan como territorio temporal por 40 años, con opción a prórroga si los habitantes de la isla celebran un referéndum. Debemos velar también por los intereses del pueblo chino, afirmó Wang Jingwei. En su defensa, no parecía un títere de Akitsushima. Quizás el Wang Jingwei de mi mundo solo se había convertido en un títere debido a circunstancias apremiantes. Tras varios días de idas y venidas, el KMT aceptó a regañadientes arrendar la crucial isla de Hainan a la administración de Akitsushiman por 40 años a cambio de una cuantiosa suma en efectivo y oro. Las condiciones para el arrendamiento de Hainan incluían la igualdad de derechos y oportunidades para los ciudadanos de Akitsushiman, incluyendo la educación de Akitsushiman y la no segregación entre los grupos étnicos Qinés y Akitsushiman. Los habitantes Qinés de Hainan también obtendrían la doble nacionalidad y podrían viajar tanto al dominio como a la parte continental de Qinés. Una vez transcurrido el período de 40 años, los ciudadanos de Hainan votarán en un referéndum de votación preferencial si vuelven a la administración china, continúan arrendando Hainan a Akitsushima o si Akitsushima los anexa directamente. Este acuerdo benefició a ambas partes a la vez, aunque Akitsushima se beneficiaría más. El KMT no perdería la provincia de Hainan por completo y, de hecho, tenía la oportunidad de recuperarla. Tampoco tenía que defender la isla, ya que sus antiguos buques de guerra tenían al menos 50 años de antigüedad, mientras que Akitsushima contaba con buques de primera línea. El ejército de Akitsushiman podría afirmar haber expandido el territorio del dominio y haber asegurado una posición estratégica en el mar de Qin del Sur. Y si trataban bien a los habitantes de la isla, Akitsushima podría anexarla en el futuro. Esto también aumentaría la percepción de fuerza del país y posicionaría a Akitsushima como un serio contendiente por la hegemonía en Asia ante el reino aliado. Además, Akitsushima tenía derecho a extraer recursos de la isla, incluyendo sus ricos depósitos minerales y petróleo en alta mar. Combinado con los derechos de explotación agrícola en Guangdong y Liaoning, ayudaría a eliminar el problema de Akitsushima, una escasez crítica de metal, petróleo y alimentos, lo que impulsaría su industria y economía. Solo quedaba la escasez de caucho, pero yo podría venderles fácilmente caucho de Nusantara. A través de la negociación, las dos partes han acordado la mayoría de las condiciones de su acuerdo, quedando solamente esta última parte sobre la composición del personal de las empresas Akitsushiman en el extranjero. Y tenemos que velar por los intereses de la gente de Akitsushima, afirmó claramente el príncipe Yasuhito. Debido a la devastación causada por la guerra, la mayor parte de Qin no estaba industrializada, con la excepción de Xinjiang, que los comunistas habían convertido en su núcleo industrial, lejos de los combates con el KMT. Esto significaba que la llegada de nuevas empresas a Guangdong y Liaoning para establecer negocios industrializados centrados en la agricultura, la minería y la pesca crearía empleos e impulsaría la economía.
Sin embargo, como era previsible, los Akitsushiman habían abogado por una plantilla compuesta exclusivamente por Akitsushiman en destinos en el extranjero, mientras que el KMT exigía que las empresas Akitsushiman emplearan únicamente a personal local para impulsar la economía china y reducir el desempleo. Llevan horas discutiendo sobre las regulaciones de las empresas Akitsushiman. Tardaron una hora entera en acordar que las empresas Akitsushiman de Hainan cumplirían las leyes de Akitsushiman, mientras que las de Guangdong y Liaoning seguirían las leyes chinas. Otros temas polémicos, como los impuestos corporativos, el vertido de residuos y la competencia con las empresas locales, también tardaron lo mismo. Me obligué a no bostezar mientras los representantes del KMT lanzaban otra diatriba criticando la avaricia de Akitsushima. En ese momento, se escuchó un fuerte golpe desde la entrada de la sala común, y uno de los guardias Albish abrió la puerta para dejar entrar al representante Albish, Anton Eren. El hombre entró en la habitación, y 8 magos lo siguieron. Arqueé una ceja ante tal demostración de fuerza. O solo nos intimidaba, o estaba allí para arrestarnos. Señoras y señores, estoy aquí para anunciarles que he descubierto la identidad del asesino del generalísimo Chiang Kai-shek. Toda la sala quedó absorta al mismo tiempo, con los oídos atentos a las palabras del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Por fin, comentó un general del KMT. Podemos conseguir justicia. Al decir esto, dirigió una mirada de reojo al grupo de Akitsushiman. Sin duda, sospechaba que Akitsushima había asesinado a Chiang Kai-shek. El señor Eden comenzó a explicar. A partir de la autopsia y el análisis de sangre del cadáver del generalísimo, hemos descubierto altos niveles de arsénico y alcohol. El forense sospechó que la causa de la muerte fue un infarto inducido agravado por una intoxicación aguda por arsénico, que le quitó la vida al generalísimo mientras dormía. ¿Sabes quién lo envenenó?, preguntó el vicepresidente Wang Jingwei. Tenemos pruebas. Se encontró arsénico en alta concentración en una botella de champán abierta. Logramos localizar a todos los empleados del hotel que manipulaban alcohol. Los investigamos y no encontramos rastros de arsénico en su cuerpo ni en su residencia. Tampoco han mostrado ninguna actividad sospechosa recientemente, según los testimonios de las personas con las que han interactuado. Además, semejante método de un asesino no podría garantizar que el generalísimo bebiera la botella envenenada. También hicimos que agentes del servicio secreto interrogaran a los empleados sospechosos mientras estaban conectados a una litografía mientras un mago detectaba sus firmas biológicas. Todos ellos declararon su inocencia sin mostrar indicios de engaño. Continuó. Por lo tanto, el culpable más probable es la última persona que manipuló la botella de champán, de quien tenemos conocimiento, ya que existen numerosos testimonios. Al darse cuenta de lo que el señor Eden estaba insinuando, varios miembros del KMT se alejaron de Wang Jingwei alarmados. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores se volvió hacia Wang Jingwei. Vicepresidente Wang Jingwei, me temo que usted es el principal sospechoso de este asesinato. Espero que nos obedezca y venga discretamente. Si bien Wang Jingwei gozaba de inmunidad diplomática, esta se basaba en su condición de miembro de la delegación del KMT. Al convertirse en el principal sospechoso, si el KMT lo denunciaba inmediatamente y lo expulsaba, perdería su inmunidad. Mientras los magos que el señor Eden traía consigo se acercaban a un aturdido Wang Jingwei, mi mente se aceleró. No tenía sentido que fuera él. Sí, si bien Wang Jingwei tenía el motivo de matar a Chiang Kai-shek para obtener el puesto de líder del KMT, el método empleado fue ilógico. ¿Por qué se arriesgaría envenenando personalmente a Chiang Kai-shek delante de testigos en lugar de encargarle un asesino? ¿Y por qué lo haría de forma tan chapucera que lo atraparían? ¿Por qué le preguntaría al señor Eden la identidad del envenenador? ¿Por qué no se preparó para la posibilidad de ser atrapado y tuvo un plan de escape en caso de que lo descubrieran? A menos que la botella de vino fuera una pista falsa. Después de todo, había otras maneras de ingerir o introducir en el organismo altos niveles de arsénico. De hecho, había otros agentes que podían inducir directamente un infarto, no solo aumentar la probabilidad de sufrirlo. A menos que no fuera Wang Jingwei quien asesinó a Chiang Kai-shek. A menos que a alguien más le beneficiara arrestar a Wang Jingwei por el asesinato de Chiang Kai-shek, lo que lo privaría de la posibilidad de negociar con los Akitsushiman y volvería a asumir al KMT en un caos incierto. Aunque Wang Jingwei era solo el principal sospechoso y no se había confirmado su asesinato, no podía estar seguro de que los albinos no manipularan las pruebas para presentarlo como el asesino o incluso para obtener una confesión falsa.
Después de todo, la contraoferta del KMT había sido anunciada por Wang Jingwei, y la negociación entre Akitsushima y el KMT solo había avanzado hasta ese momento gracias a sus esfuerzos. Al reino aliado le convenía destituir a Wang Jingwei de una posición de poder dentro del KMT. De hecho, era demasiado conveniente que las pruebas lo señalaran. En retrospectiva, dejar la investigación en manos exclusivas de los Albish fue un error. En su afán por reparar su reputación, la investigación podría haberse precipitado, lo que habría provocado errores precipitados. Era necesaria una segunda investigación para verificar las sospechas lanzadas sobre el vicepresidente. Esperen. Grité, interponiéndome entre Wang Jingwei y los magos que se acercaban. Los 8 magos se estremecieron de inmediato y retrocedieron 10 pasos, como si les hubieran lanzado una granada a los pies. Canciller de Gurechav, le ruego que se haga a un lado. Está obstruyendo la justicia, dijo el señor Eden con inquietud, extendiendo las manos en un gesto apaciguador, como si intentara apaciguar a un dinosaurio carnívoro. Espera. Tengo motivos para creer que Wang Jingwei está siendo incriminado. Dije. Más le vale tener una buena razón, canciller. El señor Eden intentó disimular la impaciencia en su voz. Con el rabillo del ojo, vi al príncipe Yasuhito, de la delegación de Akitsushiman, dar un paso hacia Wang Jingwei, probablemente también para defender su inocencia. Ambos debimos haber concluido que existía la posibilidad de que Wang Jingwei fuera declarado culpable injustamente si caía bajo custodia de Albish, sobre todo si se le revocaba la inmunidad diplomática. Señor Eden, creo que su razonamiento debe haber sido erróneo, dije. ¿Defectuoso? ¿En qué sentido, canciller? El señor Eden arqueó una ceja, con la voz llena de pomposidad. ¿Por qué el vicepresidente envenenaría al generalísimo delante de tanta gente? Aunque fuera hábil con los juegos de manos y lograra ocultar inicialmente que había añadido arsénico al alcohol, cualquiera podría atar cabos una vez que se encontrara la botella de champán con arsénico, dije. El príncipe Yasuhito dijo desde su posición. Coincido con el canciller. Las circunstancias de este asesinato atribuyen convenientemente la culpa al vicepresidente Wang Jingwei, líder interino del KMT. Si no es el culpable y se le declara culpable mediante pruebas intencionadas, el KMT perdería a su líder y a su líder interino de golpe. La delegación del KMT se había recuperado de su shock y asintió con la cabeza ante lo que dijo el príncipe Yasuhito, dándose cuenta de la posición vulnerable en la que esto dejaría al KMT si tanto Chiang Kai-shek como Wang Jingwei fueran removidos. Ante la resistencia de los partidos de otros 2 países, Antonio Eden pareció dudar. Sea como sea, sigue siendo el principal sospechoso. Debe ser interrogado con más detalle. Entonces, quiero que al menos un miembro de cada una de las delegaciones de Akitsushima, de los estados imperiales y del KMT esté presente durante el interrogatorio, dije. Mientras tanto, quiero realizar una investigación más detallada. Puede que haya alguna otra prueba o contexto que usted no haya captado. El señor Eden suspiró. Bien, que así sea. Designe a quien quiera que acompañe al señor Wang. Le prestaré a algunos detectives y policías para que realice su propia investigación. Canciller, hemos terminado de registrar el estudio. No hemos encontrado rastros de venenos ni sustancias químicas peligrosas. Un par de policías se presentaron ante mí en el dormitorio principal de Chiang Kai-shek. Gracias, agentes. ¿Pueden registrar la tercera habitación de la suite? Pregunté. Los oficiales asintieron y se dirigieron hacia donde les indiqué. Me quedé mirando la ligera depresión en la cama de Chiang Kai-shek, donde murió mientras dormía, mientras el equipo que me prestó el señor Eden recorría la suite. Volví a centrarme en el informe del forense, del que el señor Eden me había dado una copia. Había insistido en supervisar yo mismo esta investigación. El vicepresidente Wang Jingwei se había entregado voluntariamente para ser interrogado, a pesar de que el KMT aún no le había revocado la inmunidad diplomática ni le había concedido el beneficio de la duda. Lo acompañaban otras personas, así que no temía que lo obligaran a hacer una confesión falsa. Un paro cardíaco fue la principal causa de muerte de Chiang Kai-shek. Se encontraron altas concentraciones de arsénico y alcohol en su sangre. El KMT me había informado que Chiang Kai-shek era un bebedor empedernido, por lo que no era inusual encontrar alcohol en su organismo. El alcohol aumenta la velocidad de absorción del arsénico en el cuerpo, acelerando su efecto. Sin embargo, la intoxicación aguda por arsénico tiende a dañar el sistema gastrointestinal, no el corazón.
Sin embargo, el informe forense no incluía ninguna indicación sobre el sistema gastrointestinal como causa de la muerte, lo que significa que el paro cardíaco debió ocurrir antes de que el arsénico causara estragos en el sistema gastrointestinal. Además, si bien la explicación de que el arsénico no fue la causa directa de la muerte, sino que simplemente empujó al generalísimo al límite cuando ya corría un alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco era plausible, no era una conclusión a la que uno llegaría si tuviera mi conocimiento de un mundo alternativo. El infarto de Chiang Kai-shek se debió a que la combinación de un estilo de vida poco saludable, altos niveles de estrés y una edad avanzada le había provocado una complicación cardíaca. Esta explicación sería plausible y lógica por sí sola. Sin embargo, el Chiang Kai-shek de mi mundo había llevado un estilo de vida poco saludable y se encontraba bajo un estrés aún mayor, pues había perdido rotundamente la guerra civil china, se había exiliado a Taiwán y luego había perdido el reconocimiento internacional como gobierno legítimo de China, al tiempo que tenía que consolidar su poder en Taiwán mientras se preparaba para una posible invasión desde China continental. Sin embargo, murió 32 años después, en comparación con la versión de este mundo, irónicamente también de un infarto. Esto me hizo inclinarme a la posibilidad de que el infarto fuera inducido por otro agente, en lugar de estar causado por factores biológicos y el estilo de vida, y que solo se hubiera visto agravado por el arsénico. El arsénico debe ser una pista falsa, destinada a desviar la investigación. Además, el Sr. Eden solo había ordenado una búsqueda tras recibir el informe del forense, no antes. La mención en el informe de arsénico y alcohol en la sangre extraída a Chiang Kai-shek debió de llevar al Sr. Eden a la conclusión lógica de que el alcohol que consumió el generalísimo contenía arsénico. Esto le llevó a desarrollar una visión de túnel hacia las botellas de alcohol como el único vector posible del asesinato. El descubrimiento de que efectivamente se encontró arsénico en una de las botellas que consumió Chiang Kai-shek, junto con la identidad de la persona que le ofreció esa bebida al generalísimo, le afianzó la idea, llevándolo a una conclusión errónea. No es que pudiera culparlo, era un político, no Sherlock Holmes ni detective Conan. Por lo tanto, si había otro veneno que no estuviera oculto en el alcohol, no se había detectado. Por eso ordené a mi equipo de investigación que ordenara un registro exhaustivo de la suite y no dejara pasar ni una sola mota de polvo sin examinar. Incluso si me equivocaba y Wang Jingwei era el culpable, como mucho me habría avergonzado un poco, sin sufrir daños permanentes. Pero si tenía razón, el verdadero asesino quedaría impune. Apenas habíamos empezado a buscar hacía 15 minutos, así que aún no habíamos descubierto nada destacable. La suite del generalísimo era espaciosa, mucho más grande que la mayoría de los apartamentos de Berún. El dormitorio donde dormía Chiang Kai-shek era solo uno de 3, así que también hubo que registrarlos todos. Un detective hongkonés, alto y de gran estatura, revisaba cada cajón del dormitorio principal donde dormía Chiang Kai-shek, incluso buscando respaldos y fondos falsos. Un detective más bajo se metió debajo de la cama en busca de pruebas. Afuera, en la sala, otros 5 policías buscaban pistas. 4 estaban en los otros 2 dormitorios. 2 policías registraban la cocina. Un detective había subido a la azotea para revisar el depósito de agua. Para no parecer el único supervisor perezoso que no hacía nada más que observar a los trabajadores trabajar arduamente, les dije a los detectives que registraban el dormitorio principal que me llamaran si encontraban algo, mientras me dirigía al baño a buscar alguna evidencia. Nadie había entrado todavía. Aparte del alcohol, todo en la suite del generalísimo había quedado intacto. Qué suerte, si la búsqueda anterior hubiera dejado todo en desorden, nos habría costado mucho más encontrar pistas adicionales. Eché un vistazo a la colección de artículos de aseo junto al lavabo. Había aún más en la ducha. Si un agente tóxico entraba en el organismo de Chiang Kai-shek, cosas como cremas de ducha, acondicionadores, champús y cremas faciales eran un buen lugar para ocultarlo. Aunque la absorción tópica del veneno era bastante lenta, era posible que existiera un veneno único que pudiera absorberse rápidamente a través de la piel y provocar un paro cardíaco. Evité abrir las botellas intactas y solo revisé las que Chiang Kai-shek había usado al ducharse. Aunque le proporcionaron numerosos productos de cuidado personal, solo había usado el champú y el gel de ducha. Leí los ingredientes de las botellas y lancé un hechizo para detectar cualquier sustancia que no estuviera incluida en la lista. No encontré nada aparte de algunas células humanas, probablemente dejadas allí cuando Chiang Kai-shek tocó las botellas.
Examiné las toallas que Chiang Kai-shek usaba para secarse, usando de nuevo un conjuro para buscar algo inusual. Nada. Una voz se escuchó detrás de mí. ¿Encontró algo, canciller? Me di la vuelta y el detective hongkonés, que había revisado los cajones, entró en el baño, probablemente desconfiando de que no lo dejara todo hecho un desastre. Miré su placa. Detective Hong Ka-chiu. Por alguna razón, su lenguaje corporal me recordó a los guardias de seguridad que holgazanean todo el día. No, admití. Revisé la toalla y los artículos de aseo y no encontré nada destacable. El detective echó un vistazo al baño un instante, antes de tomar el tubo de pasta de dientes de viaje de Chiang Kai-shek y examinarlo rápidamente. Sonrió para sí mismo. ¿Algo gracioso, detective Hong? Pregunté, inclinando la cabeza con curiosidad. Oh, no es nada. Es la misma marca de pasta de dientes que compré cuando me fui del campo a vivir a Hong Kong. De niño, trabajaba en una plantación de menta y el olor de esta marca me resultaba nostálgico. Con razón era tan cara. Incluso hoteles tan elegantes la usan. El detective divagó, presa de la nostalgia. Abrió el tapón del tubo apenas usado y lo olió, lo que le hizo sonreír. Huele igual que en casa. Eso fue muy poco profesional. ¿Y si había algo ahí dentro? Casi lo reprendo, pero continuó con su historia. La marca nunca fue popular, sobre todo porque era demasiado cara, pero el olor también era demasiado excéntrico para la clase trabajadora. ¿Estás seguro de que deberías oler eso? Pregunté. No pasa nada. Si la pasta de dientes contenía veneno, probablemente solo hará efecto al cepillarse los dientes. El detective sacó una bolsa de papel y dejó caer la pasta de dientes dentro de la bolsa, para luego analizarla en busca de agentes químicos. Volví a concentrarme en la investigación. Al ver el cubo de basura en la esquina del baño, me acerqué con dificultad para abrirlo. Espere, canciller, ¿está seguro de que quiere revisar la papelera? Me giré y vi al detective Hong extendiendo una mano. ¿Pasa algo malo con lo que estoy haciendo? Es decir, está por debajo de tu posición. ¿Por qué no me dejas hacerlo? Oh, está bien, detective. Cuando estaba en el orfanato, a veces nos quedábamos sin comida y tenía que rebuscar en los cubos de basura de restaurantes y casas buscando algo comestible. La información pareció dejar al detective atónito por un momento. Sea como sea, ya no deberías tener que ensuciarte las manos. De hecho, ni siquiera tenías que buscar pistas tú mismo. Déjame hacerlo. Negó con la cabeza para mostrar su desacuerdo, pero hizo una mueca. ¿Pasa algo, detective Hong? Pregunté. Oh, nada grave, canciller. Un poco de dolor de cabeza y algo de mareo. No he podido dormir bien la semana pasada. Me temo que este lío del asesinato no es para quedarse dormido. Mientras me lo aseguraba, el detective Hong empezó a tambalearse peligrosamente. Detective. Lo atrapé justo cuando se desplomaba, antes de que se golpeara la cabeza contra el lavabo de cerámica. Que alguien venga. Grité. El detective Hong necesita atención médica. 16 de enero de 1943, frente a las delegaciones reunidas del KMT, aquí Tsushima y los estados imperiales, Anthony Eden se sentó en su silla, visiblemente solo en la sala común. Sintió la mirada de decenas de generales y políticos sobre él, casi asfixiándolo. Intentó con todas sus fuerzas no inmutarse ante sus miradas, especialmente ante la de Wang Jingwei, quien había regresado a su delegación debido a este último acontecimiento. Tosió levemente para aclararse la voz. Antes de comenzar, creo que el Reino Aliado y yo le debemos al vicepresidente Wang Jingwei nuestras más sinceras disculpas por haber depositado sospechas erróneas sobre él. Eden miró fijamente al hombre antes mencionado y Wang Jingwei asintió brevemente. Tienes mi perdón. Las palabras del hombre podrían decirlo, pero sus ojos no. También debo una disculpa a todas las personas afectadas por este incidente, debido a nuestra falta de seguridad. Espero que este incidente no afecte negativamente su impresión sobre la hospitalidad del Reino Aliado. Ni hablar de que esto afectaría su impresión sobre el Reino Aliado. Había retrasado las agendas de docenas de dignatarios extranjeros para llevar a cabo una investigación prolongada que recayó sobre el sospechoso equivocado. Eden sabía que, por decirlo de alguna manera, la había cagado. Había identificado impulsiva y erróneamente al líder interino del KMT como el principal sospechoso del asesinato de su predecesor, una conclusión basada en información y pruebas incompletas.
Además, la información sobre el caso solo había sido incompleta porque Eden se había apresurado a intentar enmendar la reputación del reino aliado, centrándose así únicamente en el alcohol envenenado y omitiendo ordenar un registro completo de la suite. Como resultado, había sospechado erróneamente del vicepresidente del Kuomintang y su líder provisional como el autor del asesinato. La reputación del reino aliado había quedado manchada y pisoteada por este incidente. Tendría suerte si solo lo despidieran. Luego leyó el informe que sostenía en la mano. La investigación del canciller de Gurechaf dio sus frutos. Descubrimos que el tubo de pasta de dientes que usaba el generalísimo había sido manipulado. Tenía una cámara separada, cubierta por una fina membrana que, al apretarlo, liberaba el gas almacenado en su interior. El generalísimo inhaló la mayor parte de este gas al apretar la pasta para cepillarse los dientes. Un detective olió el gas restante en la pasta y se sintió mareado, desmayándose instantes después. Ahora está hospitalizado, pero su vida no corre peligro. Hemos tirado toda la pasta de dientes del hotel y la hemos reemplazado, por si acaso. Pasó a la siguiente página del informe. Examinamos la pasta de dientes y descubrimos rastros de gas fosfina. Normalmente, el gas fosfina comercial tiene un olor característico, parecido al del ajo o al del pescado podrido, debido a sus impurezas. Sin embargo, el gas almacenado en el tubo de pasta de dientes era fosfina pura, inodoro. Este gas es extremadamente peligroso y su inhalación puede ser mortal. La inhalación, dependiendo de la cantidad, puede causar mareos, fatiga, somnolencia, dificultad para respirar, irritación pulmonar y opresión en el pecho. También incluye paro cardíaco, que coincide con la causa de la muerte del generalísimo. Al no disponer de pruebas para identificar gas fosfina en sangre ni tejidos, la sustancia se filtró sin ser detectada durante la primera autopsia. Una inspección más detallada de los pulmones del generalísimo también reveló signos de daño pulmonar compatibles con la inhalación de gas fosfina. ¿Sabemos quién puso ese tubo de pasta de dientes en el baño del generalísimo?, preguntó Wang Jingwei. ¿Es el mismo que me incriminó? Sí a ambas preguntas, vicepresidente, dijo Eden. Contactamos con el gerente del hotel y nos dijo que la empleada encargada de cambiar los artículos de aseo era una mujer llamada Psoy-chan, recién llegada. Como empleada del hotel, estaba confinada en este hotel al inicio de la investigación. Naturalmente, envié a hombres a recogerla para interrogarla. Sin embargo, hizo una pausa. Sin embargo, ¿qué?, preguntó el canciller de Gurechaf. Su mirada le atravesó los pulmones y le heló la sangre. Sin embargo, descubrimos que ya estaba muerta dentro de su habitación, dijo Eden con gravedad. La revelación hizo que muchos retrocedieran sorprendidos, como si les hubieran dado una bofetada. Continuó. El examen del cuerpo y un posterior registro de su apartamento nos revelaron la historia completa. Psoy-chan murió por ingerir una pastilla suicida. En su morada se encontraban contenedores de arsénico y tubos de pasta de dientes, todos con gas fosfina. También contenía varios instrumentos y documentos que apuntaban a que Psoy-chan era una identidad falsa asumida por un espía entrenado del QCP. Incluso descubrimos códigos que finalmente fueron decodificados, con detalles de sus misiones, principalmente recopilación de información y una misión que le ordenaba asesinar a un objetivo de alto valor. Entonces, ¿el autor del asesinato de Chiang Kai-shek fue el QCP?, preguntó el príncipe Yasuhito. Sí, asintió Eden. Totalmente cierto. Si reconstruimos el orden de los acontecimientos, es más o menos así. Psoy-chan se infiltró en el hotel, conocido por recibir a clientes importantes, convirtiéndose en un empleado discreto encargado de la reposición de artículos con los que los clientes interactúan frecuentemente, como artículos de aseo. Al conocerse la noticia de la conferencia en Hong Kong y la delegación del KMT alojada allí, el PCQ ordenó a Psoy-chan asesinar a Chiang Kai-shek. El día del asesinato, Psoy-chan cambió la pasta de dientes común que proporciona el hotel por una que contenía gas fosfina. Al mismo tiempo, envenenó con arsénico la botella de champán que el generalísimo bebía, colocada en un lugar visible, con la esperanza de incriminar a un miembro importante del KMT. No tenía por qué ser necesariamente el vicepresidente Wang Jingwei. El plan salió como ella lo planeó, y el generalísimo Chiang Kai-shek fue asesinado, mientras que el vicepresidente Wang Jingwei fue sospechoso. En cualquier caso, el vicepresidente no será responsable en ningún sentido de ofrecer sin saberlo el vino envenenado al generalísimo, ya que desconocía las maquinaciones de Psoy-chan y, por lo tanto, no podía ser considerado responsable.
Si no hubiera sido porque el canciller de Gurechad señaló mi precipitación e insistió en una investigación más detallada, Soy-chan podría haber incriminado con éxito al vicepresidente. Afortunadamente, se descubrió el verdadero instrumento del asesinato, lo que nos condujo a Soy-chan. Desafortunadamente, ella se suicidó antes de que pudiéramos capturarla e interrogarla. Un general del KMT golpeó con la mano una mesa en la sala común. Malditos comunistas. ¿Se atreven a hacernos esto, en plena tierra Albish? ¿Acaso su audacia no tiene límites? Seguro que el reino aliado no dejará que esta ofensa quede impune. Estaba claro lo que insinuaba. Albion tenía una deuda con el KMT. Tanto por permitir el asesinato de Chiang Kai-shek en su propio territorio como por sembrar falsas sospechas sobre Wang Jingwei, casi provocando una crisis sucesoria en el KMT. Esto significaba que el reino aliado tenía que hacer concesiones al KMT para apaciguarlo. En su mente, Anton Eden suspiró. Aunque habían atrapado al culpable, tenía que lidiar con las consecuencias. Aún le quedaban largos días por delante. Tenía que informar de la resolución de la investigación al resto del aparato y también a los estadounidenses, y luego llegar a un acuerdo con el KMT para asegurarse de que no se ofendieran demasiado. 18 de enero de 1943, el KMT y Akitsushima finalmente acordaron dividir la plantilla de las empresas de Akitsushima en kin. Al menos el 80% del personal que las empresas de Akitsushima contratarían en Guangdong y Liaoning debía ser ciudadano de kin. A cambio, el KMT renunciaría a sus pretensiones sobre Taiwán. Con ello, ambas partes firmaron los términos, poniendo fin a todo este debacle. Akitsushima se uniría al KMT en la guerra contra el PCQ, con el objetivo de unificar la totalidad de kin. A cambio, el KMT arrendaría la isla de Hainan a Akitsushima, mientras que las empresas de Akitsushima obtendrían derechos especiales para extraer recursos en Guangdong y Liaoning y venderlos al gobierno de Akitsushima a un precio inferior al del mercado. Los agricultores de Akitsushima también podrían arrendar tierras al KMT, para cultivar y vender sus productos a Akitsushima. Sin embargo, estas empresas y agricultores seguirían teniendo que pagar impuestos corporativos al KMT. Como gesto de gratitud por ayudar a defender la inocencia de Wang Jingwei, tanto el KMT como Akitsushima me permitieron proponer una modificación del tratado que estaban firmando. Aprovechando tal generosidad, propuse una cláusula para la exención de todos los aranceles sobre alimentos, materiales estratégicos y armas entre ambos países. Esto benefició a ambas partes, ya que Akitsushima pagaría menos por alimentos y materiales estratégicos, mientras que el KMT pagaría menos al importar armas de Akitsushima. Además, sentó un precedente para el libre comercio entre kin y Akitsushima. Al reconocer las ventajas de mi propuesta, ambas partes aceptaron con gusto mi cláusula. Los albinos, con su reputación completamente manchada y casi acusando falsamente al líder provisional del KMT de asesinato, tuvieron que compensar sus errores. Habían acordado donar 4 millones de libras adicionales en suministros y municiones al KMT, tras la firma del acuerdo por parte del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Anton Eden. Incluso tuvo que enviar una disculpa escrita de Churbuya para la delegación de los Estados Imperiales y la delegación estadounidense. Casi me dio pena por él. Parecía haber perdido 5 kilos por el estrés de las últimas 2 semanas. Dudaba que pudiera conservar su puesto mucho más tiempo. Churbuy no era conocido por tolerar la incompetencia. Canciller. Me llamó el vicepresidente Wang Jingwei al salir del auditorio con nuestros compañeros, apenas minutos después de concluir el segundo día de la conferencia. ¿Qué pasa, vicepresidente?, pregunté. Un viento frío soplaba por las calles, lo que me obligó a meterme la chaqueta gruesa para abrigarme. Incluso con 3 capas de ropa, me resfriaba con facilidad. No he tenido la oportunidad de agradecerle en persona, me hizo una reverencia. Le expreso mi sincera gratitud. Aunque quizás mi nombre hubiera quedado limpio con el tiempo, habría dañado mi reputación y destruido mis posibilidades de ser elegido líder del KMT. Tengo una deuda personal con usted, no hay problema, vicepresidente Wang. ¿Y sobre el puesto de líder del KMT, cuándo se celebrarán las elecciones?, pregunté. En cuanto regrese a Nanjing. No se preocupen por el resultado de las elecciones. Habiendo asumido el papel fundamental en evitar una guerra con Akitsushima y en ponerlos del lado de los comunistas, solo los caudillos más testarudos del KMT no verían el mérito de que yo me convirtiera en el líder del KMT. Respondió Wang Jingwei. Eso fue fantástico.
Si un líder pro Akitsushima como él se convirtiera en líder del KMT, garantizaría la paz duradera en Asia Oriental tras la aniquilación de los comunistas. Bueno, entonces, vicepresidente, espero verlo como presidente la próxima vez que nos veamos. Le extendí la mano y Wang Jingwei me la estrechó con entusiasmo. Unas horas más tarde, después de haber hecho las maletas para prepararme para volver a Akitsushima, estiré la espalda de forma felina, como si quisiera escurrir todo el estrés acumulado de los últimos días. Qué suerte haberme dado cuenta de que el arsénico era una pista falsa, destinada a incriminar a alguien más. Bueno, parecía que el príncipe Yasuhito también se había dado cuenta de que algo andaba mal, pues recordaba que fue la segunda persona más rápida en defender a Wang Jingwei. Parecía que el príncipe tenía un ingenio más rápido de lo que suponía, tras haber descubierto tan rápido la falacia lógica que implicaba que Wang Jingwei era el culpable. El asesinato se llevó a cabo con bastante éxito, utilizando tanto una pista falsa como un método poco convencional. Lo único que no pude entender fue cómo Tsui-chan logró asegurarse de que la botella con arsénico fuera abierta y ofrecida a Chiang Kai-shek. Si bien la botella estaba colocada de forma visible sobre una mesa en la sala, no podía estar segura de que alguien bebiera de ella. Al fin y al cabo, una vez que salía de la habitación, no tenía forma de influir en si la botella se abría o no, ni en quién bebería. Me encogí de hombros para mis adentros. En fin, no era un asesino profesional. Seguramente era algún método secreto que los asesinos entrenaban exclusivamente entre ellos. Wang Jingwei recorría a pie las concurridas calles de Hong Kong, flanqueado por dos magos guardaespaldas. En aquel clima político, nunca era demasiado precavido. Iba disfrazado, con barba postiza y sombrero de copa. Llegó justo afuera de un restaurante de lujo Akitsushiman, algo poco común en Hong Kong, controlado por los Albish. Al entrar al exquisito y lujoso establecimiento, mencionó su nombre falso a la recepcionista, quien lo condujo de inmediato al segundo piso, donde se encontraban los comedores privados reservados. La recepcionista lo condujo a la habitación insonorizada al final del pasillo, reservada solo para personalidades importantes. Wang Jingwei les indicó a sus guardaespaldas que lo esperaran justo afuera de la habitación. Tras agradecerle a la recepcionista y darle una pequeña propina, Wang Jingwei abrió la puerta él mismo, revelando al príncipe Yasuhito esperándolo solo en la mesa. Su Alteza hizo una reverencia cortés. Gracias por venir con tan poca antelación para una sencilla comida de felicitación, vicepresidente, dijo el príncipe Akitsushiman. Nunca dejo pasar una ocasión para celebrar, Su Alteza. Wang Jingwei se sentó y echó un vistazo rápido al menú. Recomiendo los menús. Son fantásticos. Y a buen precio. El príncipe Yasuhito rió entre dientes. Wang Jingwei asintió en señal de agradecimiento y seleccionó el tercer menú. El príncipe Yasuhito eligió el cuarto. En lugar de llamar a un camarero, anotaron su pedido en un papel y lo depositaron en la abertura de un tubo neumático, desde donde se enviaba a la cocina y los chefs lo preparaban. Tras hacer sus pedidos, el príncipe Yasuhito sonrió. Lo hemos logrado. Wang Jingwei rió a carcajadas, sin que ningún sonido escapara de la habitación insonorizada. Sí, lo hicimos. Fue un golpe de habilidad que los agentes del KMT de Wang Jingwei consiguieran convertir a un espía del QCP en un agente doble. Tsui-chan le había indicado a Wang Jingwei exactamente qué botella ofrecerle a Chiang Kai-shek. El champán era el plan de contingencia, en caso de que el gas fosfina no lo matara. El plan inicial era que la investigación cayera en la trampa y llegara a la conclusión lógica de que Wang Jingwei era el asesino, acusándolo precipitadamente. Entonces, el príncipe Yasuhito saldría en su defensa y ordenaría otra investigación más detallada, que llevaría a descubrir que el tubo de pasta de dientes era el instrumento del asesinato. Mientras tanto, un sicario profesional se colaría en la habitación donde Tsui-chan estaba recluida y la obligaría a ingerir una pastilla suicida, simulando que lo había hecho voluntariamente en lugar de haber sido traicionada y obligada a suicidarse. Los resultados de esta conspiración serían la humillación de Albish, el asesinato de Chiang Kai-shek, el ascenso de Wang Jingwei al liderazgo del KMT, la culpabilización del PCQ, el establecimiento de una coalición KMT Akitsushima contra el PCQ y el fortalecimiento de los vínculos entre Qin y Akitsushima. Además, presentaría a Akitsushima como una nación virtuosa que buscaba justicia en lugar de aprovecharse del KMT mientras se encontraba en una situación vulnerable y sin líder. Algunos miembros de la delegación del KMT incluso se disculparon con él tras revelarse su inocencia, prometiendo votar por él en las próximas elecciones.
Además, el KMT y Wang Jingwei le deberían oficialmente un favor al príncipe Yasuhito por revelar la estratagema del QCP. Solo había habido una desviación en el plan que no habían tenido en cuenta: la canciller de Gurechaf. Esta mujer se había adelantado al príncipe Yasuhito al salir en defensa de Wang Jingwei y se atribuyó el mérito de dirigir la investigación complementaria y descubrir el tubo de pasta de dientes con fosfina. Así que ahora, la gratitud recaía sobre Tan Yabón de Gurechaf y los estados imperiales, en lugar de sobre el príncipe Yasuhito y el dominio de Akitsushima. De Gurechaf la había utilizado para establecer un mayor libre comercio entre el KMT y el dominio de Akitsushima. Los estados imperiales también serían vistos como facilitadores del comercio y árbitros de la justicia, tomando la iniciativa para disipar las falsas acusaciones de su pérfida rival, Albion. La situación no resultó exactamente como la habíamos planeado, pero el rumbo seguía siendo el mismo, comentó el príncipe Yasuhito. La mayoría de nuestros objetivos se cumplieron. Lo que hizo de Gurechaf simplemente incrementó el valor de los estados imperiales como aliado crucial tanto para Qin como para Akitsushima. La comida finalmente llegó, pero Wang Jingwei no hizo ningún movimiento para comer. Algo lo inquietaba desde el final de la investigación. Mirando la comida y jugueteando con los palillos, Wang Jingwei preguntó: ¿crees que ella lo sabía? ¿Que todo lo habíamos orquestado nosotros? El príncipe Yasuhito reflexionó sobre esa pregunta un minuto antes de responder. Quizás. La secuencia de acontecimientos se resolvió de una manera casi demasiado conveniente y beneficiosa para ella y los estados imperiales. Habiendo oído rumores sobre las capacidades de su agencia de espionaje, no descartaría la posibilidad de que conociera el plan general, pero no los detalles. ¿De qué otra manera se explicaría su rápida reacción? Pero claro, no hay pruebas concretas de que lo supiera. Si es cierto que lo supo desde el principio, entonces podría usar este secreto para chantajearnos, señaló Wang Jingwei, y luego se estremeció. Espera, dijo el príncipe con un deje de comprensión en la voz, abriendo mucho los ojos, como si se hubiera topado con una revelación. No, definitivamente lo sabe. Ya lo ha insinuado. ¿Cómo es eso? Según el informe de la investigación, ella personalmente registró el baño principal a pesar de no estar obligada a hacerlo, y el tubo de pasta de dientes solo se encontró allí cuando un detective entró y lo olió. Piénsenlo. Si no supiera nada, se habría quedado esperando a que se descubrieran pistas cruciales. ¿Para qué ir al baño ella misma? A menos que estuviera haciendo una declaración implícita dirigida a nosotros. Ella conocía nuestra cooperación y nuestro plan desde el principio, hasta los detalles de cómo asesinaron a Chiang Kai-shek. El rostro del príncipe se retorció en un horror incómodo. Wang Jingwei se aferró con fuerza al borde de la mesa. Pero entonces, ¿por qué no nos contactó para obligarnos a cumplir sus exigencias? ¿Por qué lo haría? Si nos contactara, se confirmaría que oculta la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato de Chiang Kai-shek y la implicaría en el crimen. Podríamos chantajearla a su vez. De esta manera, eludiría cualquier culpa y responsabilidad, mientras nos amenazaba con una espada de Damocles, dijo Yasuhito. Nos han vuelto en contra. Hemos subestimado a esa mujer, dijo Wang Jingwei con gravedad. Lo mejor que podemos hacer a partir de ahora es apaciguarla, no sea que descubra accidentalmente información que nos incrimine como los perpetradores. Tengo ideas para hacerlo, comentó el príncipe Yasuhito. Es bien sabido que de Gurechaf y sus aliados políticos han estado tomando medidas para preparar a los estados imperiales para una transición a una monarquía, con de Gurechaf como Kaiserin. Simplemente tendremos que apoyar su ascenso. Mi hermano no necesitará que nadie lo convenza para que la apoye, pero intentaré aumentar su popularidad entre el público y el ejército de Akitsushiman. Hablando de eso, ¿sigue vivo el último emperador Jin? Está sano y salvo bajo custodia del KMT. Puedo pedirle que asista a su coronación como gesto de apoyo del KMT. Además, dado que de Gurechaf es conocido por su apoyo al comercio, ¿por qué no proponemos la exención de algunos aranceles a los estados imperiales? He oído hablar muy bien de sus coches Volksauto y otros productos manufacturados. Todo esto debería satisfacerla lo suficiente como para librarnos del problema. Tras calmar sus inquietudes conversando, los dos hombres comenzaron a comer. A pesar de ser una de las mejores comidas de Hong Kong y de tener porciones algo pequeñas, ninguno pudo terminar el menú completo. Su apetito no era tan voraz como antes de pronunciar el nombre de Gurechaf.